Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos escriben lo siguiente: tengo una duda con respecto a la salvación de los niños. ¿En qué lugar vivirán en la eternidad? ¿Pueden ser parte de la esposa aún sin tener ese crecimiento y vivencias espirituales? Bueno, aquí debemos entender una cosa. En la eternidad lo que va a importar no es la edad física de la persona, sino la edad espiritual de la persona o la madurez espiritual de la persona. Y cuando se trata de madurez espiritual, pues en un lado de la balanza, para eso no hay edad física. Hay personas que son muy jóvenes y sin embargo tienen una madurez espiritual tremenda y a lo mejor superior, si se me permite el término, a la madurez que pueda tener un adulto que no ha querido dar muchos pasos para meterse más alto y más profundo con el Señor Jesucristo. Así es que no es la edad física la que va a determinar nuestra posición eterna. Es nuestra edad espiritual. Ahora, por supuesto, el tiempo ayuda. Si lo estamos redimiendo, si lo estamos usando bien, si lo estamos aprovechando bien, si estamos contando nuestros días de tal manera que adquiramos sabiduría, si estamos cada día que Dios nos regala buscando ser hoy mejores que ayer, buscando conocer al Señor Jesucristo más, buscando crecer de manera espiritual, de manera moral, entonces estaremos aprovechando bien el tiempo y el tiempo habrá sido un elemento trabajando a nuestro favor para ayudarnos a obtener más edad o estatura espiritual. Pero pues igualmente hay personas que no aprovechan bien el tiempo, pierden mucho el tiempo. Si supieran cuán valioso es este corto tiempo con el que contamos, porque es la única oportunidad que Dios nos ha dado para hacer las elecciones necesarias que nos pueden ayudar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que en el caso de un niño, si Dios lo llama a su presencia siendo niño, pues las experiencias que haya tenido determinarán su morada eterna. Pero obviamente y naturalmente no habrá tenido demasiado tiempo para hacer elecciones tan altas y tan profundas y tan trascendentales que le hayan llevado a tener una experiencia más alta y más profunda con Dios. En 1 de Juan capítulo 2, a partir del verso 12, tenemos que entender que acá no están hablándonos de edad física, están hablándonos de nivel de madurez o de edad espiritual. Les leo, 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Acá tenemos una descripción muy clara de qué nivel de madurez espiritual se encuentra dónde. Recordemos que por algo el tabernáculo mosaico tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. No se nos olvide que el tabernáculo mosaico fue algo que Moisés pudo ver, pudo contemplar. La Biblia no lo dice explícitamente, pero yo no tengo ningún problema en creer que cuando Moisés subió al monte de Sinaí, Dios se lo llevó aún más alto y se lo llevó a los cielos. Y es allí donde Dios le dio a Moisés la visión del tabernáculo celestial. Así se le llama en el libro de Hebreos, el tabernáculo celestial, el más alto y más perfecto tabernáculo, ¿verdad? No hecho de manos de hombres. Y 4 veces Dios le dijo a Moisés, ok Moisés, ya viste lo que yo te mostré en el monte, ahora quiero que hagas un modelo de aquello. Haz un modelo de aquello. Construye un tabernáculo teniendo cuidado, sumo cuidado con todos los detalles,
porque lo que va a estar plasmado, representado allí, son principios eternos, principios espirituales. Tú viste el tabernáculo celestial, ahora quiero que lo representes con lujo de detalles. De hecho, si estudiamos el libro de Apocalipsis y buscamos allí los muebles que conformaban el tabernáculo mosaico, los vamos a encontrar mencionados, con excepción de la mesa con los 12 panes de la proposición, y sin embargo el principio allí lo vamos a encontrar, pero los muebles están allí mencionados también en el libro de Apocalipsis. Prueba que lo que Moisés construyó aquí abajo en la tierra refleja lo que existe allá arriba en los cielos. Por supuesto, en los cielos no son muebles físicos, son cosas espirituales. Pero si el tabernáculo de Moisés tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, es porque en los cielos, en el ámbito espiritual, en el ámbito eterno, hay lo equivalente. Hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. Acá en Primera de Juan se nos habla de se nos habla de hijitos, jóvenes y padres. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los hijitos corresponden al atrio. Y miren lo que dice de los hijitos. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice, porque habéis conocido al Padre. Bueno, en el atrio encontramos allí el altar de bronce donde está la sangre redentora. Es allí donde experimentamos el perdón para nuestros pecados. Y por supuesto, allí es donde comenzamos a conocer al Padre. Es el Padre el que nos atrae a Jesucristo para que seamos salvos. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Así es que es allí donde empezamos a conocer al Padre. Es allí donde recibimos perdón de pecados. Si esa es nuestra experiencia espiritual, pues nuestra morada eterna o nuestro lugar espiritual eterno, si nos quedamos allí, son los nuevos cielos o el atrio. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versos 1 y 2, claramente se describen 3 lugares de habitación eternos para los justos, para la gente que fue salva. Se llaman los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva ciudad o la nueva Jerusalén. Es muy claro, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así es que si nuestra experiencia fue a nivel del atrio, en donde ahí en el atrio está la salvación representada por la sangre de las ofrendas que estaban allí en el altar del holocausto. En el atrio se encuentra el bautismo con el Espíritu Santo, representado por el fuego que descendía de arriba y encendía o consumía las ofrendas. Y allí en el atrio se encuentra la experiencia del bautismo en agua, representada a través de esa fuente de bronce o lavacro de bronce, donde estaban las aguas con las que los sacerdotes fueron originalmente bañados de pies a cabeza, y luego todos los días antes de iniciar su día de trabajo tenían que ir y lavarse las manos y los pies. Todo eso está en el atrio. Si hasta allí llegamos nosotros con nuestra experiencia espiritual, pues nuestra morada eterna va a ser el atrio o los nuevos cielos. Pero luego vean, aquí en Primera de Juan habla de los jóvenes. Esto corresponde, por supuesto, al lugar santo. Y miren lo que dice de los jóvenes. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y dice también, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y acá tenemos la descripción de un joven espiritual. En el lugar santo encontramos nosotros el altar de oro de la oración. Así es que cuando subimos al lugar santo empezamos a edificar, empezamos a experimentar otros niveles de oración. Hay un nivel de oración que es la oración agresiva o lo que llamamos la batalla espiritual. Aprendemos a librar nuestras batallas en oración. Empezamos a sentir esa opresión con la que el enemigo viene a veces en nuestra contra, y en vez de dejarnos derrotar por eso, oramos de manera agresiva, reprendemos al diablo, abrimos la boca y hablamos la verdad que sabemos, afirmamos nuestra elección por Cristo, oramos en el Espíritu, oramos con el entendimiento, aprendemos a vencer al maligno en oración. Y luego de los jóvenes dice, sois fuertes. Precisamente se fortalecieron su vida de oración, y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. En el lugar santo encontramos el candelero,
que representa o tipifica la luz de la palabra. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que adquirimos cuando estudiamos y entendemos la palabra de Dios. Cuando aprendemos a irnos más allá de la información superficial que nos da la Biblia y descubrimos los principios espirituales de verdad que hay detrás de todas estas historias, parábolas, gentes, lugares que se describen aquí en la Biblia. Y luego también en el lugar santo encontramos la mesa con los 12 panes de la proposición. El pan nos habla de el sustento y la fortaleza y la fe, porque también quemaban frankincenso, ponían 2 incensarios encima de las 2 filas de 6 panes que representan la fe. Así es que ahí en la mesa de los panes encontramos nosotros no solo la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que nos da la palabra de Dios, sino la fe, la fuerza, el sustento que viene a nosotros por medio de la palabra y cuando la ponemos por obra. Allí está la fortaleza, la fe para ponerla por obra. Allí está la experiencia. Entonces, en el lugar santo, para resumir, encontramos nosotros el altar de oro de la oración y todas estas experiencias que vamos edificando en oración, y encontramos las teorías y la experiencia de la palabra de Dios. Encontramos el entendimiento de la palabra y la práctica de la palabra. Todo eso lo encontramos en el lugar santo. Y es lo que describen acá de los hijitos, de los jóvenes. Dice, habéis vencido al maligno, y dice, sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, una persona joven ya no es tan inmadura como un hijito, como un niño en Cristo. Pero una persona joven tampoco está tan sujeta o tan sometida a la soberanía de Cristo como lo va a estar una persona todavía más madura. Una persona joven tiene todavía impulsos, todavía hace cosas sin preguntarse primero si Dios quería que hiciera o no hiciera. Y acá le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18, le dice el Señor a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Pedro a estas alturas todavía era espiritualmente joven. En su experiencia personal, él se encontraba en el lugar santo, todavía no estaba en el lugar santísimo. Pero el Señor le dije, pero no te preocupes, le dijo Jesús a Pedro, vas a llegar al lugar santísimo. En el lugar santísimo están el arca y el propiciatorio que representan la soberanía del Señor Jesucristo. Y al Señor lo que le dijo a Pedro es, Pedro, todavía haces lo que quieres, todavía no ha madurado la soberanía de Cristo en tu vida, de tal manera que lo único que procuras y buscas es hacer la voluntad de Dios. Todavía buscas hacer la propia tuya, pero tarde o temprano va a llegar, le dijo. Y entonces, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, se nos habla de los padres. Ellos son los que corresponden al lugar santísimo. Padres, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y más adelante vuelve a decir, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Por supuesto, el conocimiento que un creyente maduro tiene de Dios es mucho más alto, profundo, largo y ancho que el conocimiento que un bebé en Cristo tiene de Dios. Así es que el crecer nos lleva a conocer a Dios de una manera más completa, no solo en teoría, sino por experiencia, para lo cual Cristo debió haber crecido en nosotros. Entonces, aquí tenemos pues atrio, lugar santo y lugar santísimo, hijitos, jóvenes y padres. Este principio lo vemos en otros lados. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, regresando al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Notemos pues que aquí dice fruto, más fruto y mucho fruto. Para graduarnos de no llevar ningún fruto a empezar a llevar fruto, el Señor tiene que levantarnos del estado en el que el pecado nos tiene y expiar nuestra culpa. Eso es lo que significa quitar. Los traductores pusieron quitar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero realmente esta palabra quitar en el griego viene incluso de una palabra hebrea que significa expiar el pecado, levantar, perdonar, aceptar. Levantar es la palabra. En otras palabras, quitar a la persona del estado en que se encuentra y subirla a un estado superior, perdonándole sus pecados, limpiándolo con la sangre de Cristo. Entonces, si no estamos llevando frutos, el Señor nos salva, nos limpia con su sangre para que empecemos a dar fruto. Eso nos ubica en el atrio. Pero luego dice, ya estamos llevando fruto, entonces ahora el Señor nos va a limpiar para que llevemos más fruto. La palabra limpiar acá significa literalmente podar. Lo debieron haber traducido así. Si estamos dando fruto, el Señor nos va a podar para que llevemos más fruto. Va a empezar a trabajar en nosotros, va a empezar a cortar, a eliminar, a quitar del camino, a pedirnos rendir, a pedirnos entregar las cosas que están de más, que no nos dejarían dar más fruto si no se van. Así es que allí empiezan las entregas, allí empiezan las crucifixiones. Ahora, si ya estamos llevando más fruto, vamos a aprender a permanecer en el Señor. Vamos a tener una relación tal con Dios que estamos pegados al Señor. La palabra permanecer significa mantenerse en el mismo estado, lugar, relación o expectativa. Nada nos va a mover. Cuando ya estamos llevando más fruto en el lugar santo, porque hemos aprendido a pelear nuestras batallas espirituales en oración, tenemos una vida de oración madura, sólida, tenemos una vida de estudio de la palabra fructífera, entendemos y practicamos lo que estamos entendiendo, entonces ya nada nos mueve. Esto es lo que nos hace permanecer en Cristo. No importa si hay pruebas, si hay tribulaciones, si hay persecuciones, no importa. Permanecemos en Cristo y eso nos lleva a dar mucho fruto. En otras palabras, eso nos va a graduar del lugar santo al lugar santísimo. Tenemos un principio similar mencionado en Mateo capítulo 13. Acá tenemos las parábolas del reino y una de las parábolas, la primera de esta serie, es la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Y parte cayó junto al camino y parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos. Y les leo Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Es el mismo principio. En el atrio damos fruto al 30 por uno. En el lugar santo damos fruto al 60 por uno. Y en el lugar santísimo damos fruto al 100 por uno. Entonces, acá tenemos cómo nuestra experiencia personal es la que va a ir determinando nuestra posición con Dios y por lo tanto nuestra posición eterna o nuestra experiencia eterna. Eso es algo pues que edificamos aquí y ahora, que elegimos tener aquí y ahora. Hoy más que nunca, especialmente ahora que nos queda tan poco tiempo, debemos tomar con mucha seriedad la orden que nos da el Señor Jesucristo de crecer espiritualmente. En el libro de Hebreos capítulo 5, Verso 11. Hay un contexto acá. Pablo está hablando acerca de Melquisedec y de varias cosas. Y en Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí se nos está urgiendo a crecer. En 1 Pedro, capítulo 2, a partir del verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que nuevamente aquí se nos urge a crecer. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en Efesios, capítulo 4, a partir del verso 11 leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente se nos urge crecer. Y acá en Efesios no solamente debemos crecer, hay una medida, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida que debemos dar. Y esa medida Dios la dejó plasmada, tal y como ya lo mencionamos, en el tabernáculo mosaico y en estas tremendas lecciones de hijitos, jóvenes y padres. Fruto más fruto, menos fruto. Fruto al 30, fruto al 60, fruto al 100 por uno. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tiempo, nos queda muy poco, el Señor viene pronto. Así es que aprovechémoslo bien y crezcamos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.